Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestra nueva sesión de la materia de gestión del capital humano por competencias. En esta ocasión vamos a hablar sobre los objetivos que debe de conllevar un programa de capacitación, así como cuáles son los aspectos jurídicos que conlleva un proceso de capacitación. Sin embargo, antes de que comencemos, me gustaría que diéramos un repaso por algunos de los conceptos que vimos la sesión anterior. Recuerden ustedes que hablamos de que para implementar un proceso de capacitación, pues es importante llevar a cabo tres pasos, tres fases que están pues asociadas una con otra. La primera tiene que ser el sondeo, que básicamente es investigar qué cambios se están dando en la organización, que es importante llevar a cabo un proceso de investigación. Esto nos va a permitir identificar qué tipos de programas podemos implementar, ¿no? Como vemos en la imagen, nos dice que debemos identificar cuáles son los cambios que ocurren al interior de la empresa y entonces pues a partir de esos cambios podemos bien planear un programa de capacitación. Esto evidentemente nos lleva de la mano con la investigación, que es determinar la existencia de los problemas que están al interior para generar ese programa de capacitación y posteriormente vendría un diagnóstico para detallar minuciosamente el plan de capacitación. Recuerden ustedes que un plan de capacitación es una inversión para la empresa. Por lo tanto, un mal sondeo, una mala investigación nos llevará a una capacitación que probablemente no fuera necesaria, gastando así recursos que bien pudieran enfocarse a otros aspectos dentro de nuestra misma empresa. Bien, también decíamos que tenemos diferentes técnicas para hacer esa investigación. Podemos hacer observación directa, podemos hacer entrevistas, podemos hacer encuestas dentro de sus diferentes variantes y que pues la investigación puede complementarse utilizando una, dos o inclusive las tres técnicas que estamos señalando. De esa manera nuestra investigación quedaría mucho mejor fundamentada y cimentada. Tenemos por último también la utilización de este concepto de lluvia de ideas que nos permite tener contacto con los empleados y de esta manera conocer mejor cuál es la situación por la que está atravesando la empresa y poder ofrecer un curso de capacitación justo y adecuado a los requerimientos de dicha institución, de dicha empresa. Ok, entonces, habiendo señalado estos puntos, vamos con nuestro tema de hoy, que como decía al inicio, vamos a comenzar con los objetivos del plan de capacitación. El plan de capacitación va a tener la característica de contar con diferentes tipos de objetivos, esto siempre eh, considerando o tomando en cuenta qué es lo que se busca. Bien, hay que señalar que un objetivo va a ser siempre mi brújula. Un objetivo es siempre lo que me dirige a alcanzar la meta que yo quiero. En el plan de capacitación debemos de establecer perfectamente estos objetivos del programa
y también algunos procesos de logística y diseño académico, como vamos a ver a lo largo de los siguientes minutos. Bien, entonces vamos identificando los tipos de objetivos. Estos se van a poder clasificar de acuerdo con 3 categorías. La primera que vemos aquí en la imagen nos dice que vamos y debemos de tener objetivos organizacionales, ¿sí? Los objetivos organizacionales son aquellos que van a establecer lo que la empresa espera obtener cuando termine la capacitación. Luego tenemos un segundo tipo de objetivos que son los objetivos operacionales. Y ya de alguna forma su nombre me está señalando que son aquellos que van a describir los contenidos del programa de capacitación, así como los métodos, las metodologías que se van a utilizar y cuáles van a ser también los medios a usarse en las actividades de capacitación. Entonces, si se dan cuenta, pues son sumamente importantes. Igualmente importante tenemos los objetivos de capacitación u objetivos de aprendizaje que se dividen en objetivos generales y objetivos específicos. Cada uno de estos dos tipos tiene obviamente sus diferentes características. Por ejemplo, en el caso de los objetivos generales, estos son aquellos que nos van a ayudar a describir qué comportamientos deben de alcanzar las personas que están en capacitación. ¿Sí? Un objetivo general siempre me va a describir conductas, acciones a seguir. Ahorita ponemos un ejemplo. El segundo tipo de objetivo de capacitación son los objetivos específicos y ahí también el título me está dando una idea de lo que buscamos o de lo que estamos esperando, ¿no? Los objetivos específicos siempre son derivados del objetivo general y corresponden a partes o módulos en los que se divide el programa, ¿no? En ambos casos, siempre vamos a estar hablando de conductas observables. Diferentes categorías, pero siempre conductas observables. Fíjense bien. Vamos a poner el siguiente ejemplo. Objetivos generales, nos dice aquí. Al finalizar el curso, aquí estamos diciendo en qué momento se va a presentar esto. Al terminar el curso, ¿verdad? Sobre contabilidad básica, los participantes serán capaces de completar todos los pasos. Observen bien este verbo, completar todos los pasos de un ciclo contable en el orden en que ocurren en la realidad y de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados. Entonces, aquí hay varios elementos que vamos a identificar, como por ejemplo, en qué momento, con qué, quiénes y cómo. Ahí de entrada tenemos estos elementos. Luego, por ejemplo, los objetivos específicos. Decíamos que estos deben de ser conductas observables, ¿no? Bueno, pues a ver, identifiquemos. Dado un listado de 10 cuentas, aquí vamos a anotar en estas líneas las referencias a las condiciones. Los participantes serán capaces de qué es lo que tiene que hacer la persona, el capacitando. ¿Qué es lo que tiene que hacer el capacitando? Agrupar las que corresponden a las cuentas del activo, pasivo y capital.
y referencia al criterio o patrón de rendimiento. Es decir, ¿cómo espero yo evaluar, cuantificar, medir que el objetivo, o que más bien dicho, la actividad se está cumpliendo? Los objetivos de capacitación son o buscan expresar de manera objetiva un aprendizaje, incluyendo ciertas características. Fíjense bien. Tiempo, cantidad, calidad, sujeto y acción. ¿Sí? ¿Cuándo? Decía yo hace un momento. Pero ¿en qué momento de la capacitación se debe de hacer una cuantificación? ¿Cuánto, por cuánto tiempo, en qué porcentaje? Calidad de la actividad, calidad de la conducta que hay que evaluar o que se está enseñando. Y por supuesto, quién lo va a realizar, que sería el sujeto, y cómo lo tiene que realizar para dejar asentado que sí lo hizo o que sí cumplió con el criterio, ¿no? Bien, entonces, para que estos objetivos queden bien establecidos, es indispensable el uso de verbos. Recuerden ustedes que los verbos me indican acciones. Y entonces estas acciones obviamente son las que el sujeto o los sujetos tienen que alcanzar dentro de una serie de contextos o de situaciones específicas, ¿no? Para que nosotros podamos describir objetivos adecuadamente, pues debemos identificar a través del verbo qué es lo que se espera que el sujeto realice. Por ejemplo, fíjense bien, yo puedo en mi objetivo señalar con la ayuda de un diccionario, ahí estoy diciendo, por ejemplo, el tipo de acción. Después de leer, ahí también está marcando una acción. Con el apoyo del instructor, nuevamente. Al finalizar la lectura, aquí me indica tiempo. ¿Cuándo? Al finalizar la lectura. Al término de la capacitación, también me indica, obviamente, un tiempo, ¿no? Casi siempre los objetivos van a establecer cantidades de acuerdo a la temática, a lo que se esté haciendo, de acuerdo también al nivel de dominio que se pretende alcanzar. Por ejemplo, hay objetivos que señalan, bueno, aquí que me dice cantidad, por lo menos en un 90% de los reactivos. Es decir, para considerar que se está probando, yo estoy solicitando que haya cuando menos 90% de reactivos, ¿no? Por ejemplo. También puede ser que se redacte en términos de el capacitando señalará correctamente. Ahí correctamente, pues también me está dando una idea del nivel de dominio que tiene que haber, ¿no? O puede decir, elaborará sin errores, tal, tal, tal. Ahí sin errores me está hablando, por ejemplo, de la calidad, ¿no? Si yo digo correctamente, también me está hablando de la calidad. Esto nosotros lo vamos a identificar a través de de una lista de objetivos de aprendizaje
que ya habíamos visto en alguna otra materia, los objetivos de aprendizaje de Benjamin Bloom, que ya los habíamos manejado en alguna otra materia. Estos niveles, también señalábamos en aquella ocasión, se van a dar en 3 áreas. La, la primera área, la que llamamos nivel cognoscitivo. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la adquisición de conocimientos, de ideas, de principios, de conceptos, de hechos. Está a un nivel de conocimientos, ¿no? Luego, el segundo nivel es de actividad. El segundo nivel es el nivel psicomotriz. Obviamente, entonces, esto tiene o nos habla de adquirir habilidades, de adquirir experiencias físicas o inclusive experiencias mentales, de tal forma que el capacitando sepa cómo hacer algo, cómo realizar algo. Ujú. Y por último tenemos el tercer nivel, que es el nivel afectivo. El nivel afectivo tiene que ver con actitudes hacia alguna situación, expresar intereses, expresar ideas, ¿no? Acti- Adquisición de actitudes, perdón, es lo que señalaba. Bien. Se dice que los objetivos, lo vemos aquí en la imagen, son la base del programa de capacitación, ¿sí? Lo repito, los objetivos son la base del programa de capacitación y que estos nos van a definir el conjunto de situaciones que debemos de realizar, el conjunto de acciones organizadas de manera sistemática con el fin de solucionar los problemas que se están presentando al interior de la organización. Son los ladrillos, por así decirlo, de nuestro programa de capacitación. Nos señala cuántas sesiones va a haber, cuántos módulos, cuántas unidades. Es decir, nos explica completamente cómo se va a hacer. De acuerdo a lo que vemos en la imagen, nos dice aquí, los objetivos son las acciones, verbos, acuérdense, organizadas sistematizadamente con el fin de solucionar. Solucionar el problema ¿de quién? De las empresas. Entonces, la base de mi plan de capacitación, definitivamente que tienen que ser los objetivos. Son mis brújulas, siempre lo digo. Un objetivo es una brújula, porque un objetivo es aquello que me indica a dónde voy a ir, a dónde quiero llegar. Uh-huh. De ahí entonces su importancia. Allí es donde radica la necesidad de que estén bien estructurados. Ok, continuamos. Ahora vamos con nuestro siguiente tema, administración del proceso del desarrollo. Bueno, pues se dice que la administración del proceso de capacitación y desarrollo siempre, 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 siempre debe de seguir una serie de pasos. Y estos pasos nos van a llevar a identificar cuáles son los recursos que yo necesito para llevar a cabo mi proceso de capacitación y que este proceso de capacitación obviamente sea exitoso. La administración, recuerden ustedes, es una serie de pasos para llegar a un lugar. Entonces, en este caso, la administración de mi proceso de desarrollo, pues tiene que ver con la planificación lógica
de las actividades que voy a llevar a cabo, de los lugares donde se va a llevar a cabo, de los materiales que voy a utilizar para llevar a cabo mi proceso de capacitación. Entonces, considerando esto, un proceso de desarrollo de un plan de capacitación debe de tomar en cuenta o de considerar siempre, 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 siempre tres aspectos importantes. El primero, material didáctico. Ya también en algún otro momento, en alguna otra materia, hablamos de que siempre que se hace un programa, es importante identificar qué voy a utilizar para llevar a cabo mi proceso de capacitación. Entonces, obviamente los recursos didácticos pues son recursos materiales con los que me voy a apoyar para llevar a cabo mi trabajo. Cuando hablamos de materiales didácticos, pues puedo estar hablando de tarjetas, de material de oficina, o sea, crayones, lápices, gomas, manuales, eh, tarjetas, ya dije, plumones, todo ese tipo de cuestiones. El segundo punto que también es muy importante es lugar y equipo para la capacitación. Eso también debe de visualizarse en dónde se va a llevar la capacitación. Si la empresa es lo suficientemente grande como para contar con lugares específicos para capacitación, pues eso me facilita de alguna forma el trabajo. Porque si no hubiera un lugar específico en donde llevar a cabo la capacitación, pues entonces toca buscar y alquilar, ¿verdad? Por eso decía, si la empresa tiene un área específica donde se lleve a cabo eso, pues es más que genial, pero si no, hay que buscar. Por ejemplo, una de las capacitaciones que he hecho en los últimos años es en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Ahí llevamos unos procesos de capacitación muy interesantes. Y como es una empresa paraestatal, pues está ubicada en un edificio bastante grandecito. Y cuenta con sus propias instalaciones, unas instalaciones muy confortables, sinceramente, muy espaciosas y con todos los recursos. Entonces, por ejemplo, allí las capacitaciones se dan en registras. Y si no, pues hay que buscar instalaciones que sean lo suficientemente adecuadas para llevar a cabo todos los procesos de enseñanza-aprendizaje. Hay que buscar lugares que, pues obviamente, funcionen bien, que estén bien ventilados, que estén iluminados, que cuenten con las instalaciones adecuadas de acuerdo al tiempo que se esté llevando a cabo la capacitación. Imagínense ustedes que este, la capacitación va a durar varios días, más de 5 horas en cada sesión. Y alquilamos un lugar donde no haya sillas. ¿Puede imaginar lo que sería 5 horas parados? No, por supuesto que llegaría un momento en donde nuestros participantes pues ya estarían más pensando en cómo sentarse que ponen atención a lo que los capacitadores están diciendo. Entonces, de allí la importancia de identificar un lugar que cuente con todas las pues necesidades que tenemos para llevar a cabo el proceso. Por ejemplo, un lugar que cuente con la tecnología adecuada, ¿no? Por ejemplo, computadoras, proyectores, internet,
bueno, hasta aire acondicionado, si es un lugar excesivamente caliente o un lugar excesivamente frío, porque eh, todo se puede dar. Entonces, debemos de buscar un lugar adecuado por el tiempo y para el tiempo que hayamos previsto en, en nuestra capacitación. Y por último, igualmente importante, la estructura para la capacitación. Eso también es definitivamente porque es lo que vamos a hacer, ¿no? Identificar con la empresa, identificar con la organización, según su organigrama, quiénes van a ser los encargados de auxiliar en la aplicación de la capacitación, cuáles son las funciones de las personas que están en la empresa, en la compañía, y qué es lo que se supone que deben de hacer. Así, por ejemplo, miren, en la imagen tenemos un organigrama en donde la cabeza está el director del programa. Después hay dos niveles en donde tenemos un coordinador de programa y que de él depende, por ejemplo, el capacitador. Pero también tiene un coordinador logístico. Y ese coordinador logístico tiene a su encargo auxiliares de capacitación. Bien, pues aquí yo, conociendo este organigrama, me doy cuenta de quiénes son las personas adecuadas para apoyarme en la implementación del curso. Claro, no siempre, no necesariamente es así, pero sí es bueno que yo conozca cuál es el organigrama de la institución en la que voy a implementar este o aquel programa de capacitación. Ok, continuamos. Ahora, viene este punto importante. Se llama aspectos jurídicos. Bien, déjenme platicarles que como parte de todo un proceso de evolución en cuanto a los derechos laborales, pues ha habido una serie de, vamos a decir, transformaciones en las leyes que dan la posibilidad a los empleados de ser capacitados. Todo esto en el sentido de que ha sido ya todas estas leyes promulgadas por el gobierno. Fíjense bien, vamos a señalar que la obligación de capacitación, la obligación de capacitar, se encuentra anidada en la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Esta Ley Federal del Trabajo establece cuáles son las condiciones bajo las cuales se debe de otorgar capacitación, ¿no? Nos dice aquí en la imagen, identificamos que esto se promulga hacia 1970. Ahí, en ese momento, en lo que se conoce como la Ley Federal del Trabajo, se establece la obligatoriedad por parte de los patrones para eh, dar capacitación a sus subalternos. Esto lo vamos a encontrar en el artículo 132, en la fracción 15. Ahí es donde se establece la obligatoriedad de las empresas a otorgar capacitación. Sin embargo, posteriormente se va a hacer
una ampliación de esta ley, que como vemos aquí era el artículo 132. Bueno, unos meses después, dentro del mismo 1970, se estableció el Departamento de Vigilancia y de Capacitación de los Trabajadores Dependientes de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Hay adecuación, bueno, obviamente se pone en marcha este plan. Se va observando que es necesario hacer algunos ajustes y efectivamente entonces la adecuación viene hacia 1978, es decir, 8 años después, en donde se adiciona una fracción más al artículo 123 de la Constitución, a través, o más bien dicho, en este se señala lo que les decía, la obligatoriedad de la capacitación y adiestramiento de los trabajadores. Entonces, ahora se da por entendido que no es meramente nada más señalado, hablado, sino que ya está en estas leyes secundarias como lo que es la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Y bueno, pues déjenme decirles que hay una serie de artículos que toda aquella persona que está relacionada con los procesos de capacitación debe de saber. Por ejemplo, vamos a ver. Nos dice el artículo 153A. Todo trabajador tiene el derecho a que su patrón le proporcione capacitación o adiestramiento en su trabajo que le permita elevar su nivel de vida y productividad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, aquí se establece la obligatoriedad y el derecho que tienen los empleados a ser capacitados. Luego nos dice que el 153B, para dar cumplimiento a la obligación que conforme el artículo anterior le corresponde, los patrones podrán convenir con los trabajadores en que la capacitación o adiestramiento se proporcione a estos, es decir, a los trabajadores, dentro de la misma empresa o fuera de ella, por conducto del personal propio, obviamente personas que estén capacitadas y que estén también registradas ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Es decir, tiene que ser una capacitación seria y formal. Seguimos. Artículo 153C. Las instituciones o escuelas que deseen impartir capacitación o adiestramiento, así como su personal docente, deberá estar autorizado y registrado por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Esto para evitar, pues, que nada más nos pongan ahí a cualquier persona a leer alguna cuestión y ya se diga que ya se capacitó. Busca siempre ofrecer o brindar servicios de calidad. Bien. Bueno, servicios de calidad para los trabajadores, ¿no? En cuanto a sus cursos, a sus capacitaciones. Después tenemos el artículo 153D, bueno, la fracción D, que nos dice que los cursos y programas de capacitación podrán formularse respecto a una rama industrial o actividad determinada, que lógicamente esto tiene que estar emparentado con lo que realiza la empresa, ¿no? No tendría razón de ser que sea diferente a lo que la empresa realiza. Es absurdo. Pero bueno, hay que aclararlo. Bien, punto y aparte tenemos aquí, ni siquiera tiene punto.
El artículo 153E, que nos dice la capacitación o adiestramiento a que se refiere el artículo 153A deberá impartirse al trabajador durante las horas de su jornada de trabajo, salvo que, atendiendo a la naturaleza de los servicios, el patrón y trabajadores, pero fíjense bien, patrón y trabajadores convengan que podrá impartirse de otra manera, es decir, fuera del horario de trabajo. Así como el caso de que el trabajador desee capacitarse en una actividad distinta a la de su ocupación que desempeñare, en cuyo caso supuesto la capacitación se realizará fuera de la jornada de trabajo. A nosotros nos ha pasado esto. Por ejemplo, cuando hemos tenido capacitaciones de protección civil, las capacitaciones de protección civil no se dan en horas de clase, sino que nos citan para que vayamos otro día. A final de cuentas, como dice por aquí, nosotros como empleado nos ponemos de acuerdo con el patrón. Y se llega a un acuerdo y bueno, pues tomamos nuestra capacitación. Ok, vamos con el siguiente. El inciso F nos dice que, fíjense qué interesante este. La capacitación y adiestramiento deberá tener por objeto, 1, actualizar y perfeccionar los conocimientos y habilidades del trabajador en su actividad, así como proporcionarle información sobre la aplicación de nuevas tecnologías. Imagínense ustedes cuando empezó a utilizarse por todos lados la computadora. Pues obviamente allí hubo necesidad de capacitar a los empleados para que aprendieran el manejo de las computadoras. 2, preparar al trabajador para ocupar una vacante o puesto de nueva creación. Correcto. 3, prevenir riesgos de trabajo. También las capacitaciones tienen ese objetivo. Prevenir riesgo de trabajo. Incrementar la oportunidad, perdón. Incrementar la productividad, que es una de las cosas que decíamos desde el inicio, ¿verdad? A veces pareciera que una capacitación nada más obedece a aumentar la productividad, pero no siempre. Puede haber capacitaciones para prevenir el riesgo de accidentes en el trabajo, ¿no? Bueno. Y número 5, 1, 2, 3, 4, 5. En general, para mejorar las aptitudes del trabajador. Las aptitudes del trabajador. Y se obtienen buenos resultados, ¿eh? Se obtienen buenos resultados. Inciso G. Durante el tiempo que el trabajador del ingreso que requiere capacitación inicial para el empleo que va a desempeñar, reciba esta, presentará sus servicios conforme a las condiciones generales de trabajo que rijan en la empresa o a la que se estipule respecto a ella en contratos colectivos. Acuérdense que ya con anterioridad dijimos que vamos a capacitar tanto el personal nuevo como el personal que ya tenía. Es importante esa situación. Obviamente este se refiere al personal que está por entrar, ¿no? Por eso, o bueno, que ya entró, pero que todavía no se familiariza, todavía no se empapa con nuestras formas de trabajo. H. Los trabajadores a quienes se imparte capacitación o adiestramiento están obligados a, fíjense qué interesante, están obligados a asistir puntualmente, atender las indicaciones de las personas que imparten la capacitación. Y 3, presentar los exámenes de evaluación de conocimientos, obviamente para identificar qué tanto avanzó el individuo o no avanzó con respecto a las capacitaciones que se les estén otorgando, ¿no? Y por último, el inciso I. En cada empresa se construirán comisiones mixtas de capacitación por igual número de representantes de trabajadores para
para implementación y operación del sistema de los procedimientos que se empleen para mejorar la capacitación y el excelente de los trabajadores. No para delimitación y evaluación de los recursos. Bueno, pues uno de los puntos importantes en los procesos de capacitación tiene que ver con la cantidad de recursos que la empresa está destinando, sería la palabra, la cantidad de recursos que la empresa está destinando a este proceso de capacitación. Cuando llevamos a cabo un programa, pues debemos de tomar en consideración varios factores, como por ejemplo, cuánto dinero me están otorgando para dar este curso, cuántos instructores tengo, si hay materia prima, si hay mobiliario, todo este tipo de detalles, ¿no? Y por eso nos dice aquí la imagen, presupuesto para proyectos en caso de existir, seminarios o cursos especiales. Aquí básicamente estoy identificando qué es, o más bien dicho, qué tipo de capacitación se va a dar. Y bueno, aquí no lo dice, pero también aquí. Siguiente, nos dice presupuesto final, donde cada área funcional tiene su propio presupuesto. Y presupuesto departamental. Cuando el área de capacitación es pequeña, solo se maneja un rubro específico. Sí, por supuesto, pero cuando más amplias son las fuentes de trabajo, pues obviamente es mayor la necesidad de capacitación y por lo tanto la gente a la que se le va a capacitar pues también es más, ¿no? Otro punto importante, los gastos. Otro punto importante que se debe de tomar en consideración son los gastos que una empresa pueda llegar a tener a la hora de capacitar. Y en ese sentido se van a clasificar en dos tipos de gastos. Lo que se conoce como costos directos y los costos opuestos, que serían los costos indirectos. Pero, bueno. Hay varios tipos de costos. Bueno, obviamente ya dije que hay costos directos y costos indirectos, pero me refiero a los cómo son o cuáles son los costos directos. Bueno, hay varias situaciones. Por ejemplo, el pago para los instructores, tanto internos como externos, ¿no? Okay, entonces, esto lo metemos como honorarios. Luego, el siguiente tiene que ver con producción de material didáctico. ¿Hay o no hay material didáctico? ¿Qué se necesita? Renta de salones y equipos, yo les decía, si la empresa es pequeña, pues probablemente no tenga un centro de capacitación y toque a nosotros entonces investigar dónde podemos impartir la capacitación, pero ya obviamente de antemano, pues rentar el lugar más adecuado a lo que se requiere hacer, ¿no? Vamos con el siguiente punto. Porque ya dijimos renta de salones, equipos,
Y viáticos, por ejemplo, los alimentos, material didáctico, honorario de consultores, servicios de aula, rentas de equipo, rentas de salones. Ahí hay que tomar en consideración todos estos gastos directos. Y también tenemos los gastos indirectos como la renta física perdón, la renta de las instalaciones, la nómina del personal de capacitación, las inversiones en equipo audiovisual, mantenimiento y nada más. Cuotas, depreciación del equipo, que son los conceptos que también se deben de tomar en consideración. Allí los tenemos, ¿no? Renta fija de las instalaciones, nómina del personal de capacitación, publicaciones especializadas, depreciación del equipo para capacitar. Son muchas, ahí es buena ir tomando en consideración algunos cuantos, ¿no? Y bueno, pues en este momento pues dejamos hasta aquí este subtema en esto que es em, la sesión de diseño e implementación del plan de capacitación. Eh, Vamos a continuar con este tema. Vamos a ver los principios de aprendizaje, pero ya será para la siguiente sesión. Por ahorita, les agradezco mucho su atención y seguimos en contacto.